Gracias, Chavita. Pues, hermanos, buenos días. Un gusto de nueva cuenta el poder estar aquí en el púlpito. Una disculpa por los minutos tarde, pero ya estamos aquí. Vamos a dar continuación con el estudio que hemos estado llevando. Como saben, estamos en Primera de Pedro. Ya concluimos el capítulo número 1. Vamos a comenzar con el capítulo número 2. Y vamos a ver en esta mañana la porción de Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Lo leemos, por favor, hermanos. Me siguen con la mirada, por favor. Primera de Pedro 2, del 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, el tema de esta mañana se llama si es que habéis gustado la benignidad del Señor, y es un condicional. Esto que acabamos de leer es una porción que se conecta evidentemente con lo que habíamos estado estudiando en la sesión anterior. Como recordarán, en la sesión anterior habíamos visto que hemos sido purificados por la palabra de Dios. Hemos visto que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y que el Señor nos dice claramente que Él nos ha rescatado para tener un amor fraternal no fingido, es decir, un amor fraternal que no sea hipócrita para con nuestros hermanos. Y esa era la enseñanza de la sesión anterior. Se enfoca en primera cuenta al poder que tiene la palabra de Dios para transformarnos, y que por medio de ese poder nosotros debiéramos de estar amando fraternalmente a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, con un amor fraterno, con un amor como de amistad, como lo explicamos, como un amor de amistad. Entonces, ciertamente el Señor nos salvó para que eternamente estemos con Él, para que eternamente gocemos de su presencia. Pero mientras estamos aquí debemos de obedecer. ¿Cómo? Siendo amorosos unos con otros. Entonces vamos a comenzar en esta mañana con una oración. Voy a cerrar mis ojos para pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Padre eterno, le damos gracias, Señor, porque nos ha guardado, porque nos ha protegido, Señor, durante la semana. Gracias, Padre, porque permite que sigamos con vida y que lleguemos hasta este momento, mi Señor Dios. Porque ciertamente usted no nos ha llamado a su presencia durante este tiempo, Padre, y nos da la oportunidad de incluso poder estar aquí congregados, Señor. Gracias, Padre eterno, por poner en nosotros los medios, los recursos, Señor, para poder estar aquí esta mañana. Quiera, por favor, guiarnos, Señor bendito, para poder comprender su palabra, Padre. Quite, por favor, de nosotros toda distracción, todo aquello que nos estorbe en la mente, mi Señor, todos los deseos que nos distraen, Señor, y guíenos, por favor, para estar atentos tanto en este momento que es la escuela dominical, como lo que sigue, mi Señor, que es la predicación de la mañana, así como la de la tarde. Padre, guíenos, por favor, para poder entender, y a quienes exponemos su palabra, Señor, poder tener la palabra correcta conforme a su voluntad. Le agradezco, pues, Padre mío, por esta oportunidad que nos da, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey, Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar esta mañana. La palabra nos dice en Primera de Pedro 2:1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ciertamente, hermanos, esto que acabamos de leer son pecados que violan el mandamiento primero que tenemos de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente Él nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo esto que acabamos de leer, Él nos está diciendo, desecha, deshazte ya de todo lo que te estorba. La malicia, las detracciones, el engaño, la hipocresía. Es necesario que nos deshagamos de eso, nos dice el Señor. Y la única forma en la que podemos hacerlo es si es que hemos sido renacidos. Y vamos a ver primeramente lo que es la malicia. La malicia es perversidad. Malicia significa perversidad. Y la mejor definición que existe para ella es ira congelada en el corazón. Ira congelada en el corazón. Entonces, ¿a qué nos lleva a hacer la malicia? Cuando nosotros no perdonamos a alguien, cuando nosotros tenemos un espíritu que alguien viene ante nosotros y nos dice, discúlpame, sí, te disculpo, pero no perdonamos. O hay quienes dicen, incluso se atreven a decir, yo perdono, pero yo no olvido. Pues entonces no estás perdonando, porque el perdón implica olvido, porque el perdón implica que eches afuera todo lo que te hicieron, completamente. Si alguien te dice, perdóname, y tú dices, dame tiempo, no estoy todavía preparado para perdonarte. Y tiempo después
tú le perdonas, deberías olvidar completamente todo lo que esa persona te hizo. Completamente todo. Ahora, este es un sello que ciertamente caracteriza a los que somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios podemos perdonar realmente a una persona. ¿Por qué? Porque comprendemos que Él nos perdonó. Que aquel nos perdonó tantos pecados, tantas detracciones, perdonó la maldad que habita en nosotros, que es tan profunda y tan arraigada y tan asquerosa y tan detestable y tan despreciable. Y Él nos perdonó. ¿Qué ofensa puede hacernos alguien que nosotros no podamos perdonar? Entonces, un sello que es realmente de un verdadero creyente es que Él perdona. Pero aquella persona que no perdona es aquella persona que es maliciosa, que busca hacer precisamente maldad, que busca precisamente estar con malos pensamientos, edifica rencores, desea venganza. Esa es la persona maliciosa. Le dicen, perdóname, sí te perdono, pero al rato anda buscando cómo vengarse, cómo cobrársela. Eso es la malicia. ¿Ok? La siguiente palabra que vimos es engaño. Y engaño significa deshonestidad y habla acerca de que utilicemos la astucia para un fin buscado, ya sea para venganza o para agradar a alguien. Entonces, ¿cómo es que utilizamos la astucia? Aquella persona que engaña está meditando en su corazón, medita en su mente y dice, ¿cómo podré hacerlo para vengarme? ¿Cómo podré hacerlo para obtener lo que quiero? No importa lo que tenga que hacer, no importa lo que yo tenga que decir, lo hago. Y vemos, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. Recordarán el caso de Ananías y Zafira en Hechos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Precisamente, no vamos a leerlo, pero recordamos la porción en la cual ellos tienen una heredad, la venden, sustraen una porción de la heredad, vienen ante Pedro y le dicen, aquí está, primeramente el esposo, y le dice, yo sé que tú sustrajiste una porción, ¿por qué quisiste pecar o por qué pecaste contra el Espíritu Santo? Y en aquel momento murieron. Después la esposa llega con lo mismo y dice, ¿vendiste la propiedad en tanto? Ella dice, sí, en tanto. Y de nueva cuenta le dice Pedro, ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Tu esposo acaba de morir. Entonces ella en aquel momento también cae. ¿Qué es lo que ellos estaban buscando hacer? Ellos estaban buscando engañar. ¿Para qué? Para poder obtener su fin. ¿Cuál era ese fin? Ser enaltecidos, ser elevados, ser destacados. Ah, es que yo vi que Bernabé lo hizo. Ah, pues yo también lo voy a hacer, para que así como enaltecieron a Bernabé, a mí también me enaltezcan. Entonces, el que busca engañar o el que engaña es aquella persona que no le interesa lo que tenga que hacer para poder conseguir lo que ella quiere. Pero esto va más allá, incluso muchas veces tal vez nosotros diremos, oye hermano, hermana, pero yo ni siquiera he vendido una heredad, ni he intentado engañar al Espíritu Santo y yo no llego a tanto. Bueno, pero ciertamente aquella persona que engaña es aquella persona que, por ejemplo, a nivel escolar, pues copia en los exámenes, que en el trabajo miente para que no lo regañen, que entre la familia prefiere quedarse callado, prefiere decir otra cosa para que no haya problemas. Pero no solo que no haya problemas, sino que ella pueda obtener lo que ella quiere. Eso es el engaño. Y hermanos, vámonos a Mateo 26, a Mateo 26, 3 al 5. Mateo 26, 3 al 5. Tenemos otro ejemplo precisamente de lo que sucede. Mateo 26, 3 al 5 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Aquí tenemos otro ejemplo que es precisamente de los sacerdotes y los escribas que decían, vamos a prender con engaños a Jesús. Nosotros sabemos hoy día que el Señor lo sabía. Nosotros sabemos que el Señor sabía que era todo lo que tenía que acontecer. ¿Por qué? Por el previo consejo anticipado de Dios. Lo sabemos. Sin embargo, esto no quita el hecho de que el Señor, nuestro Señor Dios lo supiera, esto no quita el engaño que habitaba en el corazón de los sacerdotes, que habitaba en el corazón de los escribas. Ellos querían conseguir un fin. ¿Cuál era el fin? Matarlo. Buscaban el fin, buscaban su deseo, que era quitarlo del camino, era desaparecerlo, era eliminar a Cristo Jesús. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de engaño. Vamos a seguir con hipocresía. Hipocresía significa fingimiento, y es acerca de alguien que quiere aparentar algo que no es. Alguien que es dos caras.
Estas personas son aquellas que pretenden ser buenas, pretenden mostrarse ante los demás como personas justas, pretenden mostrarse como yo soy todo cariño, yo soy todo bondad, yo soy todo, pero por atrás son falsas, dan otra cara. Tal vez nosotros en este transcurso, en esta vida hemos conocido a varios que se han llamado nuestros amigos, varios que se han llamado nuestras amigas, incluso familiares que hemos tenido cerca y que les hablamos y les contamos algo y frente a nosotros son las mejores personas, pero en cuanto nos volteamos ya están siendo hipócritas y falsas y utilizan todo lo que han oído de nosotros para nuestra contra. Lo hemos oído, los hemos presenciado, todos sin excepción, todos hemos vivido esto. Entonces, ciertamente estas personas pretenden entre los hermanos, y pasa, hermanos, porque lo hemos sabido y lo hemos estudiado, acerca de que aquí tenemos mezclado tanto los que son salvos como los que no son salvos. Son aquellos que se manejan como personas muy espirituales, ustedes los van a ver, como personas que son todo espiritual y los ven quizá mucho tiempo orando, o se levantan en medio de la congregación y dicen cosas bonitas y endulzan el oído y bla, 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 pero lo cierto es que son cabras, son lobos rapaces, como nos dice la palabra. Entonces también debemos de tener cuidado con aquellos hipócritas, porque ciertamente lo único que buscan es su propio fin. Seguimos con envidias. En envidias, muchas veces las personas dicen, el envidioso desea lo que tú tienes. El envidioso desea lo que tú tienes. ¿Qué es esto? Ah, pues sabes que yo tengo un cochecito. El envidioso quiere tu coche. ¿En serio? ¿Así todo mugroso como está y todo tirado y con la llanta ponchada? No es cierto. El envidioso no quiere lo que tú tienes. El envidioso quiere que tú no tengas lo que tienes. No quiere que tú tengas lo que tienes. Él no desea, él no anhela tu coche. Él no quiere que tú no tengas coche. Él quiere que tú no tengas coche. Él quiere que tú andes a pie. Él quiere que tú andes batallándole. Aquella persona que es envidiosa es aquella persona que cuando ve la prosperidad o las bendiciones de Dios en su persona, ella se molesta, ella te puede decir, ay hermano, es que ya ahora gracias a Dios ya conseguí esto en mi trabajo, hermano, gracias a Dios ahora mis hijos consiguieron esto, hermano, gracias a Dios ahora ya conseguí una mejor casa, ya conseguí, ay qué bueno hermano, ay qué bueno amigo, qué bueno amiga, y por dentro están ardiendo de coraje, por dentro arden de coraje, pero por una cara te dan, qué bonito, qué bueno, pero por dentro no quieren que tú tengas eso, no quieren tu prosperidad. Esa es la persona hipócrita. Perdón, envidiosa, la persona envidiosa. Y en cuanto a las detracciones que nos dice la palabra de Dios, es acerca de denigración y murmuración maliciosa. Eso es una detracción. Es aquella persona que calumnia y habla en contra de alguien. La detracción. Entonces cuando nosotros oímos, son detractores, muchas veces confundimos o decimos, es que un detractor es aquella persona que está en contra de lo que yo digo. Bueno, si realmente tiene fundamentos y tú estás equivocado, pues es correcto que te corrijan. Si tú estás equivocado, pero normalmente un detractor es aquella persona que te calumnia. Es decir, que no dice verdad, que dice mentira. Dice mentira con tal de desprestigiarte, con tal de que tu palabra no valga, de que tu reputación caiga. Aquella persona es una detractora. Normalmente aquella persona que es detractora es aquella persona que busca mostrarse limpia ante los demás, echándole lodo a otros. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Es como cuando, por ejemplo, nosotros decimos, ¿qué opinión tienes del hermano Omar? Ah, es que el hermano Omar hace esto, hace aquello, el hermano Omar, pero deberías de ver esto, deberías de ver aquello, deberías saber. Ahora, si son cosas reales, está bien, de cierta forma, y no está bien. ¿Por qué? Porque de todas formas somos murmuradores. Entonces, hace tiempo alguien me dijo, si no tienes nada bueno que decir acerca de una persona, mejor no digas nada. Y es cierto. Porque muchas veces hay quienes te dicen, oye, ¿y qué te parece de esta persona? ¿Qué te parece de aquella? Pues lo bueno es que hay salud, ¿no? Podríamos decir, o simplemente decir, pues que Dios le bendiga, que siga adelante.
pero no decir nada si realmente nosotros no sabemos o no conocemos algo bueno que podamos decir acerca de una persona. Y vamos a Mateo 27 del 11 al 26. Mateo 27 del 11 al 26. Este es un ejemplo claro de todo lo que acabamos de estudiar en este momento, hasta este momento. Mateo 27 del 11 al 26. Mateo 27, 11 al 26 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, aquí vemos cómo es que hay engaño. Fíjense, aquí vemos un ejemplo de engaño. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Recuerdan que a Cristo Jesús lo acusaban, pero lo acusaban sin tener nada en su contra. Aquí había engaño de parte de los sacerdotes quienes estaban acusando a Jesús. Y continúa diciendo: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Esto habla acerca de las detracciones. Aquella persona que levanta un falso, que trata de mostrarse bondadosa, que trata de mostrarse limpia, arrojando lodo sobre alguien más, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos le arrojaban lodo. Por eso es que dice Pilato: ¿no ves cuántas detracciones dicen en contra de ti? ¿No ves cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero sabemos que todas esas eran mentiras, eran falsos testimonios. Y sigue diciéndonos: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y aquí vamos a ver otro ejemplo de hipocresía. ¿Por qué es de hipocresía? Porque aquí dice claramente que él acostumbraba a soltar a alguien para que lo liberase. Y vamos a ver la hipocresía del pueblo, vamos a ver la hipocresía de los sacerdotes, en la cual dicen: pues yo prefiero que crucifiques a Jesucristo en lugar de que crucifiques al ladrón, en lugar de que crucifiques al mago. Estoy siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque no voy conforme a lo que debe de ser. Se supone que si él es malo, él debe de recibir la maldad, él debe de recibir un castigo por su maldad, quien es la muerte, en el caso del ladrón. Pero en este caso ellos estaban buscando que Jesús recibiera lo peor. Y sigue diciéndonos: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Aquí vemos cómo claramente Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Ahora, ¿por qué le entregaron por envidia a los sacerdotes y los escribas? No es que ellos quisieran estar en el lugar de Jesús. No es que ellos quisieran ser el Hijo de Dios. No es que ellos quisieran tener todos los poderes y todos los milagros de Jesús y hacer todas las obras bondadosas y salvar y redimir al hombre. No, ellos no querían eso. Ellos no querían que Jesús fuese el Hijo de Dios. Ellos no querían que Jesús fuera el Redentor. Eso es lo que ellos querían. Que Jesús fuera eliminado. ¿Para qué? Para que no le alumbrase la luz a los hombres. Vemos un ejemplo de envidia. Y precisamente aquí vemos cómo es que Pilato sabía que ellos le habían entregado por envidia. Y dice en el 19: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahora, cuando vemos que dice persuadieron, ahí vemos malicia. Están buscando conseguir, no les importa tener que hacer lo que tengan que hacer con tal de obtener su fin. ¿Qué tuvieron que hacer? Hablarle al pueblo, convencer al pueblo. Pero evidentemente el pueblo ya estaba contaminado. Y es como un ejemplo que doy muchas veces, hermanos. Cuando hablamos acerca del Evangelio, cuando hablamos acerca de la maldad que habita en el hombre, de la completa depravidad del hombre. Hay quienes dicen, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, hablando de algo cerca para nosotros, que es la Segunda Guerra Mundial. Si yo te pregunto, hermano, si yo te pregunto, hermana, dame un nombre de la Segunda Guerra Mundial, un nombre, ¿qué me vas a decir? Hitler. Respondes así: Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice: Adolf Hitler ha sido el peor hombre, el más malvado, el más desdichado, el más horroroso que ha existido recientemente. ¿Pero por qué pensamos eso? Bueno, porque decimos: es que él mató judíos. ¿Cuántos?
Millones. Entonces Hitler tomó una pistola y en cada momento estaba dispara y dispara y dispara y dispara y dispara y dispara a judíos. No. Él era el líder. Él era la cabeza. Pero él le habló a todo un pueblo, donde todo ese pueblo se convenció y donde sin necesidad de que Hitler estuviera parado, esas personas aniquilaban despiadadamente a judíos. Había odio en su corazón, había malicia, había aborrecimiento. Eso nos habla en cuanto a la depravidad total del hombre. Entonces, ¿el famoso fue Hitler nada más? No. Todos aquellos que participaron, cuya facilidad para matar se dio de forma natural para ellos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí el caso de que los sacerdotes y los escribas persuadieron a la multitud, pensamos tal vez que ellos les rogaron mucho. Hey, te ruego, di que maten a Jesús, di que se salve Barrabás, ándale, ¿qué necesitas? ¿Qué te doy? No, no era necesario. Simplemente con que ellos los incitaran, la maldad habita en su corazón. Y sabemos que para todas aquellas personas que están allá afuera, la maldad habita en su corazón. Sabemos que no tienen la salvación, que no tienen la vida eterna, que no han sido transformados. Sabemos que siguen dominados bajo su vieja naturaleza, que es la depravidad total del hombre. Entonces, ahí vemos un ejemplo de malicia. Y en el 21 continúa diciéndonos: y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Más malicia, sea crucificado. No importa que sea el justo, no importa que haga las cosas bien, no importa que sea el Hijo de Dios, que sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Exacto. Fuerte. Vemos hasta dónde puede llevar a una persona los pecados en contra del amor. Hasta aquí estudiamos lo que son los pecados en contra del amor, que son malicia, detracción, hipocresía y aborrecimiento, precisamente las envidias, las detracciones. Y ellos fueron capaces incluso de decir: no me importa que sea un justo, no me importa que sea el Hijo de Dios, yo lo quiero muerto, yo lo quiero quitado, no me importa tener que haber dicho todo lo que dije, no me importa que su sangre sea sobre mí, incluso que sea sobre mis hijos, yo lo quiero muerto. Ahora tal vez nos sonará muy extremo, diremos: pero esos son los de allá afuera. Si recuerdan, Pedro nos está haciendo una exhortación y comienza diciendo desde 2:1, desechando pues. Cuando dice desechando pues, significa deshazte, quítalo, tíralo, porque habita en ti, porque habita en nosotros. Tal vez nosotros diremos: hey hermano, es que yo no estoy mandando a alguien a la muerte, yo no estoy mandando a alguien a que sea crucificado. Pero hermano, hermana, no mintamos y seamos honestos cada uno de nosotros con nosotros mismos. ¿Cómo hemos utilizado esta lengua? ¿Cómo la hemos utilizado? ¿No hemos sido acaso maliciosos? ¿No hemos sido acaso engañadores? ¿No hemos sido detractores? ¿No hemos actuado con hipocresía hacia nuestros amigos, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros esposos, hacia nuestras esposas? ¿No lo hemos hecho acaso? Claro que lo hemos hecho. Siendo honestos, claro que lo hemos hecho. Por eso es que se nos invita, se nos exhorta por parte de Pedro: deséchalo, tíralo, deshazte de ello, esfuérzate, quítate estos pecados que van en contra del amor. Quítalos, tíralos. Es lo que nos dice Pedro. Muchas veces nosotros pensamos: hey, es que yo no soy tan malo. Bueno, hermanos, estamos viendo el poder de la palabra de Dios, que ciertamente es todopoderosa la palabra de Dios, todopoderosa, y transforma cualquier corazón que el Señor haya determinado que deba de ser transformado.
pero también ha dado un poder a nosotros. ¿Por qué? Porque con esta boca, incluso Santiago habla acerca de la lengua. Dice que con la lengua nosotros alabamos y glorificamos a Dios, pero también con esta lengua maldecimos a Dios. Entonces, ¿qué poder tiene nuestra lengua? ¿Qué poder tiene nuestra palabra? Con nuestra palabra podemos tirar a alguien por los suelos, destruirla, deshacerla, pisotearla, pero también podemos levantarla y enaltecerla y subirla. Dios ha dado un poder a nuestra boca también, a nuestra palabra. Entonces, si tenemos este poder que Dios nos ha dado, busquemos utilizarla correctamente, desechando todo este pecado que es en contra del amor, desechando la malicia, desechando la hipocresía, desechando las detracciones. Todo esto tirarlo. Eso es lo que nos exhorta, a lo que nos exhorta Pedro. Y además de que ciertamente todos estos pecados, hermanos, detienen nuestro crecimiento espiritual. Y la buena palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu. Es la que nos hace seguir creciendo gradualmente, lo que es nuestro crecimiento progresivo, como lo hemos conocido, o la santidad progresiva. Segundo punto, el rasgo del verdadero amor. Vámonos a 1 de Pedro 2.2. 1 de Pedro 2.2. 1 de Pedro 2.2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primero nos dice desead. Ahora, la palabra que se está utilizando ahí es del griego epipotseo, y significa amar, anhelar intensamente y desear. Entonces, cuando nosotros leemos desead como niños recién nacidos, nos dice anhela intensamente, deséalo, anhélalo, ámalo intensamente como un niño recién nacido. Un recién nacido, hermanos, ciertamente cuando acaba de nacer, desea desesperadamente ¿qué? Comer. Yo recuerdo, y voy a hacer un ejemplo, una ilustración breve. Cuando Esdras nació, cuando mi niño nació, los médicos me dijeron, ¿sabes qué? Tiene que alimentarlo cada 3 horas. Entonces recuerdo que cuando nació, el pobrecito ni siquiera podía, así como que hasta le tenía que rogar y tenía que despertarlo a fuerzas para que comiera. Come, come, come. Y era pícale el cachetito para que coma cada 3 horas. Y a veces pasaban 2 horas y media y pues uno ni duerme. Ustedes lo saben, quienes son padres. Uno no duerme al principio. ¿Por qué? Porque está preocupándose porque él coma. Porque coma su pequeñito, su pequeñita. Pero después crece 1 semana, crece 2 y él solito les empieza a pedir. Y es asombroso ver cómo es que cuando prueba la leche se desespera. Se desesperaba, así, con unas ansias desesperadas, locas, casi incontenible. Él quería comer la leche. Nos dice Pedro, anhela intensamente como un niño recién nacido. Desespérate, quiérela, necesítala, ámala, anhélala. La leche no adulterada. La leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y dice para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí la palabra que se utiliza es sotería, que significa liberación, libertad de pecado, salvación. Para que por ella seas libertado, seas libre. Entonces, hermano, hermana, tú misma no me vas a dejar mentir. Si pasa 1 semana y tú no recibes alimento espiritual, tú no vienes a la congregación en toda la semana, pasaron 15 días, y durante esos 15 días tú no abres la Biblia, tú no te pones a leer la Biblia, tú no oyes alguna predicación en internet, tú no oyes ninguna alabanza a Dios, es decir, te desconectas por completo de Dios. No me vas a dejar mentir. ¿No acaso regresas a tu pecado? ¿No acaso más fácilmente caes en tu concupiscencia, que es tu deseo? ¿No acaso se hace más difícil ser santo? Sí, sí es cierto. ¿Por qué? Porque estamos dejando de ser libres. Cuando dice para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella crezcáis para liberación.
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos liberamos de todas las ataduras del pecado. De poco a poco mi deseo va siendo cada vez menos atractivo. De poco a poco el deseo viene cada vez menos. Pasa frente a ti, pasa a un lado y no lo deseas como lo deseabas antes. Si tú lees más la palabra de Dios, aunque digas, es que hermano, yo nada más leo Juan. Lees Juan una vez, lees Juan 2 veces, lees Juan 3 veces y en cada una de esas veces aprendes algo nuevo. Y vas creciendo más en apartarte. Y tus ojos se van centrando más y comienzas a desearla más y más. Es como les di el ejemplo de mi niño. Al principio tenía que decirle, come. Pero después, una vez que probó la delicia de lo que es comer, él solito desesperado la quería. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, al principio tal vez va a ser un poco difícil. Pero mientras más la leemos, más la deseamos, más la queremos, más queremos de ella, más queremos saber. Es lo que nos está diciendo Pedro. Ahora, ciertamente un cristiano va a desarrollar un deseo por la palabra, es decir, por la verdad de la palabra de Dios, de 5 formas. ¿Cómo? A recordar la fuente de su vida eterna. Vámonos a Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra de Dios. Esto es algo que un ejemplo que nos está dando nuestro Dios. Así como el agua desciende, la lluvia, y alimenta y da, y reverdece, y crece el producto, y comes de él, así es mi palabra. Va a regarse, va a llenarte, va a hacer que crezca en ti, te va a alimentar, te va a saciar, vas a querer más de ella, te va a reconfortar, te va a limpiar. Y en Juan 15:3, vámonos a Juan 15:3. En Juan 15:3 dice, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También la palabra nos limpia, nos quita este pecado, nos quita este deseo. Como te digo, hermano, como te digo, hermana, si tú no lees, si tú no te congregas, si tú no oras, o si haces cualquiera de estas 3 cosas, pero las haces a medias, las haces a duras penas, las haces forzado, no vas a crecer mucho espiritualmente. Pero si lo haces y te esfuerzas, en ese sentido al principio va a ser difícil, pero una vez que comienzas a hacerlo, vas a querer más y vas a querer más y vas a querer más. Y vas a ser cada vez más libre, vas a ser más libertado del pecado. Vas a poder andar como si nada allá afuera. Vas a poder andar más tranquilo. Todo aquello que te agobia, todo aquel peso que cae sobre tus hombros es quitado. Todo aquel deseo que te desespera va a ser quitado, va a ser borrado. En Hebreos 4:12 dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No sabemos este versículo de memoria, pero si lo analizamos realmente dice que la palabra es viva, pero no solo dice que es viva, sino que también es eficaz, que sirve, que es completa, que es efectiva. Es eficaz, es efectiva, te transforma. ¿Cómo? Más cortante que toda espada de 2 filos. Más cortante, filosísima. Entra y dice, penetra hasta partirte el alma, te parte el alma. Pero no solo el alma, también te parte el espíritu, te quebranta la palabra de Dios. Dice las coyunturas y los tuétanos, es decir, no te deja nada, lo físico también quebranta tu cuerpo, te destruye la palabra, te libera. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque ciertamente cuando nosotros nos comparamos a la luz de la palabra es cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Porque muchas veces nosotros nos conducimos normalmente y decimos, es que yo estoy haciendo bien las cosas.
Yo no estoy pecando. Incluso hasta cometemos este error cuando oramos y decimos, Señor, perdóname si es que he pecado. Si es que he pecado, perdóname. Claro que hemos pecado. Claro que hemos pecado. Claro que has pecado. Porque has tenido en todo el día pensamientos. Pero cuando nosotros decimos si es que, es porque muy probablemente no estamos pasando mucho tiempo con Dios. Es porque probablemente no nos estamos comparando ante la palabra de Dios. Porque aquí dice claramente que ella discierne nuestros pensamientos y nuestros deseos del corazón. Entonces, cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, nos damos cuenta y decimos, estoy pecando, estoy haciendo mal, debo corregirlo. Señor, perdóname porque hice esto. Señor, perdóname porque hice aquello. Ya no es un si es que pequé, perdóname porque pequé. Ciertamente la palabra de Dios nos revela un deseo por la palabra de Dios y desarrolla un deseo al eliminar el pecado de su vida. Regresamos a primera de Pedro 2:1, donde dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahí habla acerca de que eliminemos el pecado de nuestra vida. Tercero, el cristiano desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios al admitir su necesidad de la verdad de Dios, que es lo que vemos, como lo hemos venido estudiando, en primera de Pedro 2:2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque admito que tengo necesidad de desear la palabra de Dios. Y 4, desarrolla un deseo al procurar el crecimiento espiritual, como cuando sigue diciéndonos en primera de Pedro 2:2, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, si yo estoy procurando mi crecimiento espiritual, no hay otra forma en la cual pueda yo crecer si no es leyendo la palabra de Dios. Y podemos resumirlo a las 3, que era lo que les decía, fundamentales, que es leer la palabra de Dios, orar, reúnete, congrégate, aliméntate de la palabra de Dios. Regresa a casa, alaba a Dios, glorifica a Dios, estando aquí alaba a Dios, glorifica a Dios, en todo momento dale gracias a Dios, dale la gloria a Dios. Y 5, desarrollar un deseo al considerar las bendiciones de Dios, que es lo que vamos a ver en este momento, que es primera de Pedro 2:3, que dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esto es la manifestación del amor verdadero de Dios, hermanos. Si vemos al principio dice, si es que, hasta aquí, todo lo que hemos estudiado, que es desechar los pecados, buscar la palabra de Dios y crecer en Dios, únicamente se puede dar si es que habéis gustado la benignidad del Señor. No hay otra forma en la cual nosotros podamos desechar todo nuestro pecado, no hay otra forma en la cual nosotros podamos venir a la palabra de Dios, no hay otra forma en la cual podamos nosotros desear, como los niños recién nacidos, el crecer espiritualmente. La única forma es si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Es decir, se tiene que cumplir primero una condición. ¿Cuál es esa condición? Ser salvos. Ser salvo. Tengo que ser primeramente salvo y haber disfrutado de la bondad de Dios. Ahora, cuando dice gustado, hace referencia a la palabra geuomai, y significa probar, saborear. Probar, saborear. Entonces cuando decimos, si es que habéis gustado, no es que si es que me ha gustado, no. Si es que yo he probado, si es que yo he degustado, si es que yo he saboreado en mi paladar la benignidad de Dios, si es que yo lo he vivido. Y hermano, hermana, cada uno de nosotros hemos disfrutado y hemos gozado de la benignidad del Señor. La palabra que se utiliza para benignidad es Chrestos, y significa la bondad práctica. Muchas veces decimos, la benignidad es lo mismo que bondad. No, benignidad no es lo mismo que bondad. Bondad es ser bueno, ser bondadoso. La benignidad es la acción de la bondad. Y el único que es bueno es Dios. Nosotros no somos buenos. Dios sí es bueno. Y la benignidad es el poner en práctica su bondad. ¿Cómo la puso en práctica? Mediante nuestra salvación, mediante nuestra redención.
Y no se detuvo ahí, sino que nos da bendiciones cada día. Cada uno de nosotros hemos pasado, como hemos platicado en el pasado, por aflicciones, por enfermedades, por problemas laborales, por problemas familiares, por infinidad de cosas, por heridas en nuestro corazón, por medio de la boca de alguien más. Todos hemos pasado por eso. Nos han lastimado, nos han herido, nos han hecho sentir mal. Pero la benignidad de Dios nos ha abrazado. La benignidad de Dios nos ha dado fuerza. Hemos disfrutado, hemos probado la benignidad de Dios en nuestro corazón. Por tanto, podemos desechar toda esa malicia, todo ese pecado, todas esas detracciones, toda esa hipocresía y desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Lo vemos. Dios nos ha preparado, somos nuevas criaturas listas para crecer en santidad, para ser del Señor. Tito 3, 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Tito 3, 4 al 7 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, fíjense cómo empieza, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, es decir, cuando se llevó a la práctica, cuando nuestro Señor Dios mostró su benignidad, porque manifestó su bondad. Dice, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una vez más, el Señor nos dice, a ver hijo, a ver hija, te salvé porque he manifestado mi bondad, porque soy el único bueno, porque he mostrado mi benignidad, salvándote, te he lavado, te he restaurado por medio del Espíritu Santo, te he limpiado con mi palabra, te he dado la oportunidad de que crezcas, te he dado la oportunidad de que seas santificado. ¿Para qué? Para que seas un heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que tu pensamiento descanse en heredaré la vida eterna. Y mi esperanza está puesta en eso. Heredaré la vida eterna, estaré con Dios. Bendito sea mi Señor, porque le estaré alabando aquel día y estaré glorificándole. Pero aún estoy aquí. Y mientras esté aquí, el Señor me exhorta, deshazte de todas esas detracciones y anhélame. Porque si en esta tierra y en este mundo tú no oras, tú no te congregas, tú no lees la palabra de Dios, te pregunto, hermano, hermana, ¿en serio crees que vas a estar con Dios alabándole todo el tiempo? ¿En la eternidad? Si aquí, que duran 24 horas, 3.600 segundos, minutos, 3.600 minutos, no lo estás haciendo, ¿en serio crees que vas a estar en la eternidad con Él? Búscale, alábale, glorifícale, ora, escudriña la palabra, congrégate. Es lo que nos dice Pedro. Por tanto, hermanos, como conclusión, primero, si es que habemos gustado la benignidad del Señor, es decir, que si habemos renacido, para el amor fraternal no fingido, amémonos unos a otros entrañablemente y de corazón. Amémoslo, porque el Señor nos ha dado esta facultad de tener amor fraternal, pero no solo el amor fraternal, sino también el amor ágape, que es el amor incondicional. Y aquellos que somos padres, madres, o que estamos casados y que somos verdaderamente salvos, Dios nos ha dado la facultad de vivir los 4 tipos de amor que se describen en el griego. Amor ágape, amor fileo, que es el fraternal, el amor storge, que es el amor natural que uno siente por nuestros hijos, y el amor eros, que es el amor sexual que podemos sentir por nuestra pareja. Entonces, ciertamente el Señor, nuestro Dios, nos ha dado esa oportunidad y nos dice que desechemos entonces los rasgos contra el amor, que son malicia, engaño, hipocresía, envidia y las detracciones. Que amemos, si tenemos realmente la salvación, abracemos el rasgo del amor verdadero, que es anhelar la palabra de Dios, para que disfrutemos la manifestación del amor verdadero de Dios, que son su benignidad, sus bendiciones,
su bondad. ¿Ok? Busquemos al Señor. Vamos a ver. Padre eterno, le damos gracias, Señor mío, por la oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí juntos. Gracias, Padre mío, por su palabra bendita, mi Señor, porque ciertamente, como usted nos lo ha mostrado en esta mañana, nos lo dice, su palabra ha salido, Señor, para cumplir su voluntad, Señor, y no regresa vacía su palabra, y nosotros lo sabemos, Padre, nosotros lo comprendemos, porque en aquel momento cuando usted nos eligió, Señor, y nos habló por medio de su palabra, Padre eterno, nosotros pudimos recibir esta salvación, esta vida eterna, Padre. Gracias, Señor mío, por habernos rescatado, por darnos la oportunidad de poder estar en su presencia, servirle, alabarle, glorificarle, Señor. Padre, por favor, guíenos para ya no poner más pero, Señor, para ya no poner más pretextos, Señor. Descansar en esta esperanza de vida eterna, Señor, y venir a usted, Padre, buscarle en oración, buscarle por medio de su palabra, Padre, y crecer en santidad para que una vez que hayamos alcanzado esa medida, Padre, que usted ha destinado para nosotros, podamos reunirnos prontamente con usted. Le doy gracias, pues, Padre mío, por la oportunidad que nos ha dado en esta mañana. Quiera, por favor, guardarnos el resto del día, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey, Señor y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén.